Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando los superpoderes? ¿Estáis practicando? Seguro que sí. Hoy vengo a hacer limpieza, pero no cualquier limpieza, limpieza de lo que nos hace mal, de lo que nos hace daño. No me refiero a limpiarnos el culete cuando hacemos cacas y ni me refiero tampoco que seguramente en nuestra habitación habrá esas bolas de polvo del oeste ahí que van paseando y hay que limpiarlos. No. Verás tú, quédate aquí y lo vas a descubrir. ¡Adelante, superpeques! En el tercer libro, en el capítulo 17, nuestros superpeques tienen un reto muy bonito. Tienen que hacer limpieza de lo que no les gusta, como si estuviéramos en el mar, que no hay que coger todas las olas, sino las mejores a la hora de hacer surf. Pues aquí lo mismo, vamos a coger las buenas, las que nos aporten. Nuestros peques hacen limpieza y salen muchas cosillas. Entre ellas sale el odio, la envidia, los rumores, hablar por detrás. Esas cosillas nos hacen mucho daño. Y les digo a mis alumnos y alumnas sobre todo, cuando ya están entre 10 y 12 años, empiezan a hacer sus cuadrillitas, sus amiguitos y a veces empiezan a hablar por detrás, haciendo feos o inventándose rumores. Y eso, dejarme daros un consejo, dejarlo a un lado, os hacéis mucho daño mutuamente, comprenderos, ayudaros. Les he preguntado también a mis hijos y han salido algunos cuantos. Entre ellos han salido el miedo a estar solo, a no crecer, el no arreglarse con los amigos. Entonces todo ello, ¿sabéis lo que hemos hecho? Echar todo a la basura. Vamos a entender este proceso mejor. Imagínate que estamos en el mar y vienen las olas y por supuesto tenemos que elegir las mejores y coger nuestra tabla de surf que simboliza nuestra confianza en nosotros mismos, la fe y la fuerza y el apoyo necesario para coger las buenas olas y llegar a la orilla del mar, que son nuestros objetivos, sano y salvo. Cuando quitamos lo que nos molesta o nos hace daño, el personaje nuevo empieza poco a poco a aparecer. La nueva Itziar, el nuevo lugar, la nueva Maya, más libre y más confiado. Estamos llegando a la persona que queremos ser. ¿Qué te parece si me compartes aquí abajo qué es lo que quieres limpiar en ti? ¿Qué es lo que te hace daño? Y entre todos, este superpoder de la limpieza lo vamos a echar todo a la basura para tener más superpoder, para ser la persona que queremos ser. ¿Te apetece? Te espero aquí. ¡Adelante, superpeques!